Celebremos el mes de la mujer estudiando a las mujeres de la Biblia. Acompáñanos y disfrutemos juntas las enseñanzas de estas valientes mujeres, ejemplos de vida que trascienden hasta hoy. Bendiciones para todas. Les saluda nuevamente Tulia Isabel Mercado y continuamos recordando a las mujeres de la Biblia. Ya vamos terminando este estudio de estas 31 mujeres que hemos estado recordando. Hoy vamos a analizar a la mujer adúltera, un encuentro con la misericordia. La historia de la mujer adúltera la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y permítanme leerles los primeros 7 versículos. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La historia de la mujer adúltera es un episodio bastante fuerte. Su historia es la de una mujer que fue encontrada en pecado y la ley era estricta en cuanto a las consecuencias de su pecado. Su historia se encuentra situada en medio de una conspiración contra nuestro Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos buscaban un pretexto para derrotar a Jesús, sorprenderle en una situación sin salida, humillarle como un falso maestro y rechazarle haciéndolo ver como un falso Mesías. Algo curioso que vemos en el relato es que la ley en el libro de Levítico dice que los sorprendidos en el pecado de adulterio, tanto el hombre como la mujer, tendrían las mismas consecuencias graves por su pecado. Pero aquí vemos que solo traen a la mujer, porque en el fondo lo único que les importaba era ponerle trampas a Jesús para hacerle caer. Sin embargo, ellos se encontraron con una sabiduría nunca antes vista, que evidenció el amor y la misericordia de lo que Dios traía a través de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme leerles en donde está situada aquella ley que comentamos. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice así: Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Estos fariseos y escribas querían que Jesús dictara una sentencia sobre esa mujer, obligándolo a decir algo para poder entonces ellos desacreditar su ministerio o poderlo acusar ante las autoridades. Ese dilema que se presentaba al estar dicha mujer delante de Jesús, esperaban que Él demostrara esa misericordia con la que se identificaba su ministerio. Fue un plan para que de esa manera se pudiera ver cómo dejaba a un lado e irrespetaba la ley de Moisés, algo que para los judíos era extremadamente sagrado e importante. Así que era una situación en la que si Jesús condenaba a la mujer, eso iba a incitar a que todos los judíos quisieran tomar justicia por mano propia. Y esto produciría también problemas con las autoridades romanas que no permitían a los judíos ejecutar a nadie. Como lo dice en el Evangelio de Juan, versículo 31 del capítulo 18. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. En este versículo vemos el registro que la ley que encontramos en Levítico no se estaba cumpliendo ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo.
Así que los religiosos de la época entonces llevan a esta mujer ante Jesús. Y yo les invito a que nos imaginemos esta situación de aquella mujer. Ella estaba ahí en medio de muchísima gente y lo más probable es que ella estuviera semidesnuda, llevada a empujones, a golpes, arrastrada, la mayoría de la gente señalándole, tal vez gritándole cosas terribles, creando un verdadero espectáculo con ella. Los fariseos y escribas no tenían ningún tipo de compasión y misericordia a esta mujer. Lo único que estaban haciendo con ella era utilizarla para desacreditar a Jesús. Se puede decir que era el momento propicio para que los escribas y fariseos pudiesen tenderle la mejor trampa a nuestro Señor Jesucristo. Ante esto, el Señor, con la sabiduría que le fue dada desde el cielo, mientras ellos insistían en que condenara a esta mujer, Él hizo lo siguiente. Como leíamos en el versículo, dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y lo que pasó después es sorprendente. A partir del versículo 9 les leo, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué majestuoso y qué alivio para aquella mujer con aquellas palabras, con aquel único que tenía derecho a condenarla porque Él es el único santo, sin pecado. Y le dice: ni yo te condeno. Entonces este momento demuestra cómo Jesús vino a mostrar el amor y la misericordia. Cuando todos estos fariseos que querían condenar a esta mujer se fueron, allí quedó entonces en ese momento plasmado. Pero le dijo algo: vete y no peques más. Jesús tampoco la condenaba y así impartió hacia aquella mujer misericordia. Entonces le dijo una sola cosa: vete y no peques más, porque esto no está bien delante de los ojos de Dios. La historia de esta mujer nos deja una gran enseñanza. Ella descubrió que al estar a solas con Jesús pudo recibir el perdón de sus pecados, ya que para los fariseos debían condenarla, olvidándose de lo que dice las Escrituras, y nos enseña parte del carácter de Dios, que es su misericordia, uno de sus atributos. Así que me quiero despedir de todas ustedes leyéndoles lo que dice en Éxodo 34:6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Espero que recordando a esta mujer y ese encuentro con la misericordia de Dios, podamos también nosotras ser edificadas. Se despide de ustedes tu Isabel Mercado, enviándoles un saludo fraterno y muchas bendiciones a sus vidas. Mañana seguimos analizando más mujeres de la Biblia. Bendiciones.